gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero aclarar algo. Y es que no estoy diciendo que las pruebas no van a venir y que el dolor no va a venir. Ahora, hay un dolor, hay una angustia que probablemente viene por el pecado, por la inmundicia que hay en el creyente. Que esto es diferente a cuando viene una circunstancia adversa, un dolor, una angustia por causa de que usted, debido a la influencia que hay en el mundo, tanto pecado, tanta idolatría, tanta adulterio, fornicación, los ataques de los demonios, usted sufre esa angustia, pero usted no peca contra Dios. Se mantiene firme porque ora, obedece a la palabra y sabe que Dios está con usted. Ahora, cuando viene el dolor por causa de que usted está haciendo cosas a su antojo, viene la angustia porque le dedica 4 y 5 horas a la televisión y gran parte de su tiempo en el día se lo dedica a las redes sociales. Dedica el tiempo allá en aquello, en lo otro, se mantiene leventeando en la calle y no ora y no busca a Dios, entonces el gozo se va a ir extinguiendo. Entonces, si se va extinguiendo dentro de ti, ¿qué pasa? Va a haber lugar, espacio para que la angustia entre. A manera de Dios. Hey, mi gente, Dios le bendiga a todos. Rápidamente quiero leer en Efesios en el capítulo 2 y versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros, desde que empezamos a caminar en el camino del Señor, estamos peleando una batalla. Y el objetivo principal es vencer a nuestro enemigo para poder llegar a las mansiones eternas que Dios preparó para nosotros. Usted diría, pero ya Cristo lo venció en la cruz. Sí, Él lo venció en la cruz. Pero ahora hay una batalla que nosotros tenemos que pelear a fin de que a través de la misma podamos que defender, cuidar, proteger lo que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender en el camino de la fe. Y una de ellas es que tenemos que aprender a conocer a nuestro enemigo. Así podemos darnos cuenta cuáles son las partes débiles de él, cómo enfrentarlo, cómo ganarle ventaja en medio de la batalla. Por eso es que el apóstol Juan dice en su primera carta: ¿quién es el que vence al mundo si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que estamos hablando de una batalla en medio de la cual usted y yo tenemos que vencer, en la cual se necesita utilizar las armas del cielo para nosotros salir vencedor por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice, amado, el apóstol Pablo hablando a los Corintios, le dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora bien, nos entregan esas armas, pero no es para guardarla, sino para utilizarla en medio del campo de batalla. Que obviamente ese campo de batalla es el mundo en medio del cual nosotros estamos peleando. No estamos peleando con demonitos, amados. Estamos peleando con ejércitos, legiones de demonios, principados, potestades, gobernadores de la tiniebla que se mueven en las regiones celestes de maldad. Y obviamente para salir vencedor necesitamos tener el respaldo de Dios. Pero ¿cómo recibimos el respaldo de Dios? Escuche bien, obedeciendo a lo que Él dijo que hagamos. La clave para tener la victoria por medio de aquel que nos amó es obedecer y seguir sus pisadas. No hay forma de que un creyente pueda obtener la victoria si no obedece a Jesús y sigue sus pisadas hasta llegar a la meta. Donde leímos en el versículo 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y que en esa actitud de vida, ese andar, ese caminar, esa forma de pensar, de creer, o idea de pensamiento, atrapado por la filosofía del mundo. Entonces, ¿qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también en esa condición, dice el apóstol, andábamos, que no es más que un estilo, una forma de vida que viven las personas que no tienen a Dios, que están allá afuera, que se meten en su juca, se beben su romo, se van para la cabaña con la mujer ajena, están en adulterio, fornicación, mentira, engaño, corrupción, se van a la brujería, la hechicería, siguen el satanismo, la mentira de este mundo. Ahí andábamos nosotros. Ahora, ¿por qué andábamos en esa condición? ¿O por qué andan las personas que no conocen a Dios en esa condición? Ahí mismo lo dice en el versículo. Por causa de la influencia y el trabajo que hace el príncipe de la potestad del aire, que no es más que Satanás. El Señor lo reprenda. Dios le habló a Israel a través del profeta Isaías. Y le dice que Dios quitaría el velo y la cubierta que envuelve a las naciones. O sea, las naciones están cubiertas por un velo, por un manto negro, que usted no lo ve, no lo puede ver a simple vista, pero está ahí, que no es más que legiones de demonios que están en los aires, y por eso usted ve tanta muerte, tanto atraco, tanta violencia, tanta corrupción, adulterio, fornicación, toda clase de pecado, donde se promueve el pecado y la gente sigue esa ideología y esa idea de pensamiento, pues se le está haciendo fiesta a Satanás. Entonces, en medio de ese campamento está peleando la iglesia. Por eso es que tenemos que tener los ojos abiertos, iglesia. Y aprovechando bien el tiempo, si quieres ser el vencedor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice que no seamos insensatos, sino que sepamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que obedezcamos su palabra. Ahí es donde consiste la victoria. No hay forma de que un creyente pueda pelear la batalla y salir vencedor si no obedece a la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 6, dice, tomen la espada del Espíritu. Ve, que es la palabra de Dios. Es ahí que se ganan las batallas. Utilizando la palabra de Dios, honrándola, amándola, atesorándola en nuestro corazón. Porque el ser humano es como una bestia descarrilada, que si no tiene la palabra de Dios dentro, se desvía. ¿Ve? Estamos firmes, vamos a la iglesia, oramos, cantamos, es porque la palabra de Dios está en nosotros y Dios mismo es el que nos mantiene firme. Entonces, partiendo desde ahí, es que usted empieza a pelear la batalla en la fe. Pero para salir vencedor, tienes que conocer a tu enemigo, saber en el campo de batalla que está peleando y conocer cuáles son las partes débiles de Satanás. El Señor los reprende. Una de las partes débiles que tiene el enemigo de las almas es que él no resiste. Le da taquicardia cuando ve a un hombre y una mujer humillada delante de Dios, entregada en cuerpo y alma. Porque el propósito de él es tratar de engañar. Y por medio de ese engaño, entonces vencerte. Pero ¿qué utiliza? El mundo. El mundo. Porque el mundo es un sistema de cosas que viven y se mueven dentro del mismo, que tratarán de engañarte para que nosotros o usted se desvíe del propósito de Dios. Por eso que usted ve que el pensamiento, la filosofía y las enseñanzas que ofrece el mundo siempre están descarriladas. Siempre va en contra de lo que dice y establece Dios en las Escrituras. ¿Lo ve? Porque el mundo no quiere saber de Dios. Entonces, si no quiere saber de Dios, es nuestro enemigo. Por lo tanto, si es nuestro enemigo, hacia él es que nosotros tenemos que enfocarnos para vencerlo. Por eso Santiago dice en el 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera
pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está la clave para nosotros hacernos amigos de Dios. Rechazar, aborrecer todo lo que el mundo nos ofrece para tratar de engañarnos. Hay muchos creyentes en este tiempo que están engañados por Satanás a través del mismo sistema que lo viene arrastrando, atrayendo hacia sí. Por eso usted ve que en ocasiones hay personas creyentes que no tienen esa pasión, ese deseo de buscar a Dios de manera ferviente. Eso que nos acerca a Dios, ese sentir, hermano, que no viene por causa de una emoción, por causa de un pensamiento o por causa de una filosofía o una percepción. No, es algo que viene a ti porque Dios te quebrantó a través de su espíritu. Y esto ha provocado que ese quebrantamiento te lleve hacia Dios de manera humillada. Es donde se le da toda la gloria a Dios. Oiga, es donde el creyente le da el primer lugar a Dios. Y entonces cuando acontece esto, evidentemente la victoria va a ser segura porque tú le estás dando el lugar a Dios para que Él pelee a favor tuyo. Es como que tú digas, yo no tengo fuerza para vencer ese mundo, Señor. Soy incapaz de poder continuar hacia adelante si el Espíritu de Dios no está sobre mí. Así que por favor ven en mi auxilio. Cuando vive de esta forma, entonces la victoria es seguro y tu vida espiritual crece hacia arriba. Por eso es que el creyente no puede vivir de la experiencia del otro. O simplemente porque escuche una predicación o porque escuche el pastor fulano de tal o porque vea un video a través de las redes sociales. No, tiene que tener una convicción de manera personal de que lo que Dios le está diciendo es así, de que la palabra que fue revelada a su vida y que vino el Espíritu Santo y le dijo lo que tenía que hacer, es la forma, medio por la cual él va a llegar a la meta y va a tener la victoria contra todo lo que se levante a fin de distorsionar lo que ya Dios estableció en su vida. En el versículo 6 él dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. O sea, someterse a Dios es una forma de nosotros pelear las fuertes batallas a favor de nuestra fe, cuidar nuestra salvación, mantenernos firmes. Pero ese sometimiento a Dios conlleva cumplir algunos compromisos que son vitales en la fe a fin de que nosotros podamos crecer de manera formal. Es decir, hay personas que se someten a Dios supuestamente, pero casi no respaldan los cultos, no contribuyen con su finanza a la iglesia, son muy quedados cuando hay una causa justa que hay que practicarla. O sea, supuestamente se someten a Dios, pero como que falta obediencia. Eso no funciona así, hermano, porque Dios no le da victoria a los creyentes que no se someten a Él. Alabado sea Dios. Está establecido por la Escritura, donde leí, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que esa batalla es de manera constante. O sea, no va a ganar una batalla hoy y ya va a coger unas vacaciones de 5 o 6 días. No, esa batalla es de manera permanente. Por eso dice resistí. Eso quiere decir que en el camino, en la batalla, van a venir momentos difíciles donde vas a recibir algunos golpes, pero eso no significa que tú hayas perdido la batalla. Te dieron un knockout quizás, pero volviste y te levantaste y seguiste peleando. Amados, mire, el mundo es el principal enemigo que tiene la iglesia y que él mismo bombardea a fin de destruir lo que Dios estableció y edificó en nuestras vidas para que bendigamos su nombre. Satanás, el Señor lo reprenda, y el mundo trabaja de la mano
Es un sistema muy organizado, muy estructurado, donde si no abre el ojo, Satanás a través de ese mismo mundo tratará de arrancar y quitar lo que Dios puso en tu corazón. Jesús les dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo ve? Que es una batalla. Jesús mismo tuvo que pelear contra el mundo. Y si peleó contra el mundo, entonces también peleó contra Satanás, porque Satanás es el que gobierna este mundo. Por eso es que la gente que no tiene a Dios, Satanás lo tiene como una bola de jugar basquetbol. ¿Lo ve? La agarra en la mano, la tira en el canasto, vuelve y la agarra, la vuelve y la tira. Y así la gente pasa gran parte de su vida. Ese jueguito se acabó cuando nosotros vinimos a los pies de Jesucristo. Él nos lavó con su sangre, ve, puso en nosotros su Espíritu Santo y entonces pasamos a ser propiedad privada de Dios. En vista de que se manifestó esta obra redentora, entonces el mundo, Satanás, el Señor lo reprenda, no puede tocarte porque ya tú estás protegido a través del poder de Dios. Mire lo que dice San Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un principio fundamental es que el creyente, para vencer al mundo, tiene que nacer de nuevo. Por eso hay personas que son testigos de una derrota fulminante, mi hermano, porque no nacieron de nuevo, hermano. Es que si no nace de nuevo, va a ser esclavo del mundo. No podrá dejar las cosas mundanas. No podrá irse el perfil mundano en un creyente si no nace de nuevo. Por eso dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que ahí consiste la victoria. ¿Ve? En nacer de nuevo. Obviamente porque cuando nace de nuevo es el Espíritu de Dios que te guía, quien te gobierna, quien te lleva de la mano. ¿Ve? Quien cambia esa forma de pensar que teníamos antes. ¿Qué era qué? Era conforme al príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 2, donde leímos anteriormente. El nuevo nacimiento tiene que ver con un estilo de vida diferente que no se caracteriza conforme a la vida vieja. Oiga, a la vida vieja. ¿Pero qué usted hacía en la vida vieja? Vamos a ver, ¿qué usted hacía? ¿Qué hace la gente en la vida vieja? Medite, piense para que usted vea. La gente en la vida vieja, mire, sigue detrás del adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la lujuria, la lascivia. Todo eso son pecados de la vida vieja. Según lo que dice Efesios capítulo 2, dice que nosotros andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué hacíamos en la vida vieja? Vivíamos atrapados por el pecado, hacíamos las obras de Satanás. ¿Sí o no? Aleluya. Repito, en el mundo hacíamos las obras de Satanás. El Señor lo reprenda. Entonces, cuando vinimos acá a la fe, ya no hacemos las obras de Satanás, pero estamos luchando, peleando contra Satanás para no volver a caer y practicar esas obras que cometíamos antes. En Gálatas capítulo 5, ahí hay una lista de las obras de la carne que menciona el apóstol Pablo. Y entre ellas menciona la lascivia, fornicación y adulterio. Y no es para menos, mi amado, que el apóstol Pablo mencione esta lista de pecados que están relacionados con el placer del deseo sexual hacia el sexo opuesto. Porque el hombre, por naturaleza, le vende su alma al diablo por el placer sexual. Y en vista de que esto es así, practicábamos eso allá afuera. Entonces, aquí, cuando venimos a la fe, venimos luchando, batallando contra ese fenómeno. El mismo es imposible de que no haga efectos secundarios en las personas, salvo que el mismo esté muerto por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso,
Dice el apóstol Juan, en primera carta, capítulo 3 y versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor lo reprenda. Apareció el Hijo de Dios, murió en la cruz, vertió su sangre. Y entonces ahora todos los que creen en Él se lavan en esa sangre. ¿Qué pasa? Pasan de la muerte a la vida. Y entonces aquí empieza la derrota aplastante contra Satanás, el mundo y el pecado, a favor de ese creyente que entendió que solamente a través de Jesucristo y la fe en Él puede salir vencedor en contra de este fenómeno que tiene tanta gente atada, encadenadas, presa, perdida, sin Dios y sin esperanza. Por eso dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, vuelve y lo menciona el apóstol, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, que según lo que dice el apóstol, nosotros por medio de la fe hemos vencido, escuche bien, hemos vencido al pecado. Pero obviamente esto acontece porque previamente Jesús se metió dentro de nosotros y desde allí entonces Él hace la obra regeneradora, ¿ves? Salvadora, restauradora, la cual ha proporcionado que nuestras vidas sean que transformadas, cambiadas, ¿lo ves? Porque ese es el gran problema, que la gente en su gran mayoría se convierte a Cristo, pero usted lo ve igual, usted lo ve con el mismo flow, la misma moda, sigue hablando igual, sigue caminando igual. Hermano, si no cambia, es una derrota segura, porque los que no se dejan transformar por el Señor, evidentemente no van a ser partícipes de la victoria, ni tampoco van a lograr poder entrar al reino de los cielos. Porque la voluntad de Dios, oiga, se logra hacer, es previamente luego de ser impactado por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Cuando se pasa de la muerte a la vida y se participa de la conversión y el arrepentimiento, que no es más que el sentir de los efectos secundarios que producen pecado en nosotros. Esto afecta a nuestras vidas, nos compunge, trae un dolor de manera profunda, y entonces esto trae un despertar de manera que la persona entiende que debe ir a los pies de Jesús para buscar refugio. Cuando Pedro predicó allá en el libro de los Hechos, dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Entonces Pedro ahí le siguió dando el mensaje. O sea, vino el compungimiento porque el Espíritu de Dios lo puso dentro de ellos y se convirtieron. Pero esa humillación debe de continuar en el creyente para que Dios tome el lugar que le corresponde en su vida y desde allí él pueda lograr pelear las fuertes batallas de la fe. Pero si tiene el corazón como una piedra, así no se gana la victoria. Bien, como decía antes, entonces, nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo, ¿verdad? Darnos cuenta de cuáles son las partes débiles de él y entonces partiendo de ahí empezar a pelear. ¿Cuáles son las partes débiles del enemigo de las almas? Que usted se humille delante de Dios, porque él sabe que cuando usted se humilla, Dios va a tomar el control, el timón del barco, y entonces su derrota va a ser aplastante. Ahí en Santiago lo leímos, donde dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y va a huir de vosotros. O sea, ni siquiera tiene que reprenderlo. A veces nosotros, hermanos, debemos de hacer una pequeña pausa y dejar de reprender tanto a Satanás y a los demonios y enfocarnos en obedecer a la palabra, humillarnos delante de Él, y partiendo de aquí Dios se va a cargar de lo de nosotros y nosotros nos vamos a encargar de lo de Dios. A veces el problema está en nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que escudriñar nuestra vida y saber cuál es el propósito de Dios en nuestros corazones. El mundo, hermano, es un campo de batalla donde nosotros estamos peleando. Pero no se preocupe, hermano, que ya Dios resolvió ese problema en la cruz. Allí le dio la derrota aplastante a Satanás, a todos sus demonios. Por eso dice Colosenses, el capítulo 2, que Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, oiga,
el mundo y el pecado están derrotados. Y todo aquel que se fundamenta en Jesucristo, obedece a su palabra, se lava en su sangre y sigue sus pisadas, oiga, es un candidato seguro para el reino de los cielos. Aquí la clave para la victoria y el éxito espiritual consiste es en usted no dejarse ensuciar por el pecado. Porque el pecado es el causante de la derrota de muchos creyentes. Alabado sea Dios. O sea, no digo que uno no falla, hermano, pero hay cosas que usted no necesita espejuelo para verlas. Aleluya. Hay cosas que a simple vista usted puede darse cuenta por el Espíritu que hay una desviación de la persona. Tanto así que muchos en este tiempo tan moderno han caído en herejía. Quiero ganar la victoria, pero tengo que depender de Dios, hermano. Eso es lo que te ayuda a mantenerte íntegro delante de Dios, ¿verdad? Deleitándote, disfrutando, participando de la salvación de tu alma dentro de ti. Esto produce un gozo que él mismo te confirma que si Cristo viene en cualquier momento, tú te vas con él. Mi alma te alaba, Jesús. Pero los creyentes, hermanos, que viven una vida de angustia, una vida amargada, una vida sin gozo, hermano. Pero ¿y qué salvación es esa, hermano? ¿Qué evangelio es ese? Bendito sea el Señor. Si la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero aclarar algo. Y es que no estoy diciendo que las pruebas no van a venir y que el dolor no va a venir. Ahora, hay un dolor, hay una angustia que probablemente viene por el pecado, por la inmundicia que hay en el creyente. ¿Ve? Que esto es diferente a cuando viene una circunstancia adversa, un dolor, una angustia por causa de que usted, debido a la influencia que hay en el mundo, tanto pecado, tanta idolatría, tanta adulterio, fornicación, los ataques de los demonios, usted sufre esa angustia, pero usted no peca contra Dios. Usted mantiene firme porque ora, obedece a la palabra y sabe que Dios está con usted. Ahora, cuando viene el dolor por causa de que usted está haciendo cosas a su antojo, viene la angustia porque le dedica 4 y 5 horas a la televisión y gran parte de su tiempo en el día se lo dedica a las redes sociales. Dedica el tiempo allá en aquello, en lo otro, se mantiene leventeando en la calle y no ora y no busca a Dios, entonces el gozo se va a ir extinguiendo, ¿verdad? Entonces, si se va extinguiendo el gusto dentro de ti, ¿qué pasa? Va a haber lugar, espacio para que la angustia entre. ¿Me está entendiendo ahora? Por eso es que el creyente debe de orar de manera ferviente, mi hermano. Porque mientras más usted ora, más grande será el gozo de nuestra salvación. Siento presencia. Mientras más íntegro tú eres para con Dios, más gigante será la victoria, más se fortalece tu fe. Mi alma, pero ¿cómo se mantiene la integridad? Es partiendo desde lo que leímos anteriormente. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, estamos hablando de un tipo de creyente que vive en ausencia de pecado. ¿Ve? Y si vive en ausencia de pecado, implica que también va a haber ausencia de muerte, porque la muerte espiritual es por causa del pecado. Si el